tengo que orar? Puede ser con lengua de señas. Ah, está bien. No, cuando ustedes digan, no hay problema. Y Pero aclaro algo para Ángel, que es el que maneja los controles. Sí, vos, Ángel, solamente necesito que me des me permitas compartir pantalla unos minutos ahora y tal vez al final. listo, ya está, ya estás. Bien. Dale. Muy Bueno, bien. bueno, gracias. Y siempre es grato también compartir con ustedes estos momentos y en torno, bueno, ya que el 31 fue el Día de la Reforma, hacemos caso a sola la Escritura, ¿no? Y nosotros, aunque no dicen reformados, generalmente pertenecemos a un grupo en el cual siempre mantuvimos ese criterio, solamente la Escritura, solamente Jesucristo, ¿no? Y las solas que necesariamente se incorporan en este tiempo. Así que yo voy a comentarles algo. El otro día, el martes pasado, dije en un momento que teníamos la charla que había preparado algo que después que lo comenté dije, bueno, no lo voy a presentar. Pero que me dio pie para, al menos brevemente, comentarles qué es lo que había hecho, que ustedes con toda seguridad lo saben, porque creo que alguna vez lo hemos comentado y no sé si también lo hemos mostrado, pero ustedes conocen especialmente Joel, Marcelo y Jorge, también Ángel. Bueno, conocemos acerca un poco, aunque sea del hebreo, y entonces mostrarles algo que si bien lo hice mucho más extenso para exponerlo en otro lugar, solamente dos slides como para entender esto que me parece interesante para los tiempos que vivimos y de los tiempos pasados y también para el futuro. Y entonces también me dio pie para compartir algunos pensamientos con respecto al Salmo 15. Los voy a esconder a ustedes. Tiene que ver con dos palabras, la palabra verdad y la palabra mentira. Y es interesante lo que los hermanos eh, israelitas, los hermanos judíos, conocen acerca de lo que es su abecedario. Entonces, voy a ver si puedo sacar esto un poquitito. De aquí está bien, viene al revés, pero bueno, al menos ustedes lo saben que es del otro lado. La palabra verdad, emet. Emet se escribe con tres letras hebreas, Aleph, ¿no? Men y Tau. La verdad de Dios es el principio, el centro y el final de la vida. Lo interesante de muchos comentaristas, estudiosos, aún cabalistas, etcétera, etcétera, es que esta palabra, que contiene tres letras, están ubicadas en el alfabeto, en la primera, en el medio y al final. Por lo tanto, están conteniendo todo lo que es ese alefato o ese abecedario, podríamos decir, que es el que se utiliza para completar todas las palabras y todos los significados. Ahí, ¿bien? Las marcadas. En hebreo, emet significa verdad o realidad, refiriéndose a lo que es genuino y auténtico. Y uno podría decir, es aquello que coincide lo que uno va a decir, ¿no? Y lo que expresa con respecto al objeto o al concepto que está expresando, que es verdadero y legítimo. Pero la palabra mentira, y vuelvo a poner lo que sería el abecedario, llamémoslo así, y esta palabra sheker, cada una de las letras que la integran
que en hebreo significa mentira o falsedad, denotando algo que no es verdadero o que engaña intencionalmente. Y esto lo podríamos ampliar muchísimo más, pero no viene al caso en esta ocasión. Se escribe con 3 letras hebreas, ¿no? La Shin, que es la 21, la Kof, que es la 19, y la Resh, que es la 20. Es decir, las 3 juntas representando cómo las mentiras suelen ser superficiales y carecen de profundidad y de permanencia, ¿no? Distinto a de la verdad. Y lo que dicen algunos comentaristas es que cada una de estas palabras o de estas letras es lo siguiente. Los textos rabínicos dicen que la mentira no tiene piernas, o lo que nosotros, y que cae eventualmente por su propio peso, es lo que nosotros solemos llamar que la mentira tiene patas cortas. Y entonces dicen que si uno ve cómo están escritas, en realidad tienen poco apoyo cada una de ellas. Por lo tanto, tienen que estar juntitas, como están aquí, para poder mantenerse, porque si no, se tambalean. Mientras que las otras, las de Emmet, que tienen bien sustento, bien sostén, tienen firmeza, son las que están en los extremos, pero tienen calidad en cuanto a lo que significa. Esto me pareció interesante como para compartírselo, que ustedes ya creo que ya lo conocen. Y cuando estaba hablando de esto, una de las cosas que estaba pensando y estaba compartiendo con hermanos en la congregación, estudiando algunos salmos, llegamos al Salmo 15, ¿no? Que dice lo siguiente, depende de las traducciones, tengo la Reina Valera: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Dios, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Interesante, yo creo que es un salmo que tiene vigencia desde los tiempos remotos, actuales, y será hasta que Dios lo disponga, ¿no? Pero me preguntaba, no voy a hacer ni mucha historia, ni voy a hacer una exégesis profunda, ni me voy a meter con las palabras en griego, en hebreo, nada de eso, sino simplemente algunos pensamientos que son los que ustedes también deben conocer porque lo deben haber utilizado en sus reuniones y en sus meditaciones también. La pregunta es, ¿qué características debe tener una persona para habitar en el lugar sagrado de Dios? Esa es la pregunta con la que comienza el Salmo 15. Esa, algunos dicen, es la pregunta que se debe haber hecho David. Y bueno, David ya hacía muchas preguntas, ¿no? Evidentemente tenía que mantener ese diálogo con el Señor, con Dios permanentemente. ¿Cómo debe ser el que tendrá o tendría acceso a la casa de Dios? La morada divina se identifica en el texto poéticamente como una tienda que recuerda el tabernáculo de la peregrinación por el desierto, ¿bien? Y también como una colina santa que evoca el templo en el monte Sión, en Jerusalén. ¿Quién, oh Dios, podrá habitar en tu tienda? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? Dice el versículo 1. En un espacio sagrado aparentemente tan frágil como el tabernáculo, y esto es interesante, porque uno podría decir es una tienda frágil, pero que lo que hemos estudiado en el Mishkan no era nada frágil, ¿no?
Era sólido, muy bien constituido, de ahí que su construcción la transmitió Dios para hacerla. Pero aparentemente era una tienda, o tan sólido como una montaña. Lo cierto es que Dios permanece con Israel a través de situaciones cambiantes y en situaciones cambiantes, porque Él prometió que siempre habitaría entre ellos. Y yo pongo entre nosotros hoy, y en ellos y en nosotros hoy. Es más, Dios es quien nos da la bienvenida cuando estamos por ingresar o para ingresar a ese lugar sagrado. Al Salmo 15 se le ha dado la connotación de un cántico que se realizaba, muy posiblemente, al entrar al lugar sagrado, al templo. Y el Salmo 24, versículo 3 al 6, también así lo dice. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero el propósito de este canto no es el de controlar el acceso al lugar sagrado, sino preguntarse qué clase de persona puede ingresar y permanecer en la casa de Dios. Y aquí algunas consideraciones, porque el verbo permanecer está relacionado con la palabra hebrea huésped extranjero, entre otras situaciones. En el Salmo 15.1 se nos invita a considerarnos huéspedes que buscamos la protección de Dios. No me suena muy agradable decir que nos vamos a hospedar, sino que nosotros queremos morar permanentemente en ese sitio, ¿no? Tal como es el Salmo 23, en la presencia de Dios morar hasta que el tiempo ya no exista más. El segundo verbo del versículo 1, habitar, también es rico en su significado, ya que puede referirse tanto al establecimiento pacífico de las personas como al campamento que se levantaba alrededor del tabernáculo en el desierto, en donde estaba presente la presencia dinámica de Dios, ¿no? Esa Yejiná que solemos decir. Es la morada de Dios, ese Mizcán. Y en el monte Sión, el Salmo 135, 21 dice, desde Sión sea bendecido Dios, quien mora en Jerusalén. Esta elección de palabras sugiere la convivencia de un lugar sagrado o en un lugar sagrado por ocupantes humanos con lo divino. Después del primer versículo, el enfoque del Salmo 15 cambia totalmente, o diríamos bruscamente, o incisivamente hacia la vida cotidiana. Y el resto del Salmo ofrece una respuesta que invita a la reflexión sobre quién sería un buen huésped que tendría acceso a la casa de Dios, que son los versículos 2 al 5. Una serie de verbos descriptivos dibuja el retrato o el perfil del huésped, varón y mujer, que alegraría el corazón de Dios al estar en la morada de Dios. Y sus acciones definen a la persona, ya sea que actúe para el bien o se abstenga de hacer daño. Por eso el Salmo 15, yo lo considero, y muchos también lo han considerado así, y adhiero a eso, es un salmo con un propósito didáctico, de enseñanza, exclusivamente, muy didáctico. Nos anima a reflexionar sobre como individuo, como familia, como comunidad, ¿sí? Y estamos invitados a vivir en la presencia de Dios con alegría e integridad. Y entonces parece que el Salmo 15 nos elabora un perfil de quién va a tener acceso o va a morar o va a ser el huésped
en esa morada de Dios. Tal vez con un resumen de sus cualidades en este sentido. Comienza con aquel que anda en integridad y hace justicia, habla verdad de corazón. ¿No? El versículo 2, y estoy leyendo la versión de la Reina Valera 60. Y ahí viene lo que yo le mostraba recién. El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en el corazón. Y si habla verdad en el corazón, esa palabra verdad que en la Torá, ¿no? Es decir, en la Tanaj y en la escritura del hebreo, la verdad tiene solidez, tiene sustento, tiene peso, tiene algo genuino, veraz, y se apoya firmemente a lo largo de todo lo que significa ese léxico para hablar. Es diferente a aquel que es mentiroso y que al hablar sus palabras no se sostienen. Y como dice lo vulgar, tiene patas cortas. Pero veamos un poquitito qué dice. El que anda, caminar, sugiere que todo lo que hacemos en esta vida es un peregrinaje por la vida en compañía de Dios. Eso es lo que hacemos, los que creemos en Dios. Si los que estamos aquí creemos en Dios, nuestra vida es un peregrinaje en esta vida con Dios y hacia su presencia. Lo correcto se refiere a la calidad de las relaciones que cultivamos en nuestro comportamiento, si somos consecuentes. Precisamente entre lo que decimos y hacemos. Gran problema hoy en día. Hoy en día no, lo fue siempre. Gran problema en la vida de los demás. No, en mi vida. Si soy consecuente, aún entre lo que digo creer y afirmar mi vida en Dios y mi actuar en ese sentido. En el Nuevo Testamento hay una frase de Pablo es, mirad cómo andéis. Y cuando yo recuerdo esa frase, suelo utilizar que las calles de Roma, de las cuales la vía Apia sigue existiendo y uno puede caminarla con el empedrado de basalto y con unos zapatos muy particulares con los que había que caminar, había que prestar atención al caminar. Siempre recuerdo en mi época, y tal vez ustedes también, de joven, cuando se usaban los pantalones Oxford y las plataformas. Y yo soy del barrio de Caballito, de calle empedrada, ¿eh? De cordón y el adoquín. Y las chicas del barrio, que usaban en aquella época minifalda y plataformas, los muchachos del barrio nos sentábamos, no voy a decir que no, nos sentábamos a ver cómo hacían malabarismo sobre las plataformas para cruzar la calle sobre el empedrado y mantenerse sin caerse. Y tal vez siempre recuerdo la frase de Pablo, mirad cómo andáis. Y esto es lo que está diciendo, un caminar que sea digno de lo que creo y afirmo creer y ser consecuente. Pero también habla verdad de corazón. Y ustedes lo saben, especialmente los hermanos judíos, que dentro de esa antropología, digamos, bíblica, corazón era el órgano de la deliberación y el compromiso de acciones futuras. Pero también me gusta lo que también algunos dicen sobre la Kabbalah, y yo adhiero a esto. Y dicen que el corazón es como un jardín, tiene senderos. El corazón tiene senderos por los que le transitamos y muchas veces recordamos a volver a pasar por el corazón lo que vivimos, pero también llevamos a ese corazón a deliberar, al compromiso de acciones futuras, a que realmente sea verdad lo que estamos diciendo. Y en Mateo 12:24, la primera frase suena durísima, pero bueno, es palabra de Dios, ¿no? Cuando dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero me interesa la segunda parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y esto quiero mantener en mi vida. Hoy en día, nuestro hablar, yo diría mi hablar, dejo de hablar de otros, pero que mi hablar sea realmente de un corazón abundante, pero abundante en amor y en las virtudes que agradan a Dios. La integridad es la buena voluntad y la honestidad, y son características distintivas de la vida diaria con Dios. ¿Y cuántas veces hemos recibido realmente halagos de aquellos que nos conocen diciendo, es buena persona, ¿usted es creyente? Sí que soy creyente. Y trato de vivir de acuerdo con los principios de Dios. El Salmo 15, por lo tanto, en el versículo 2, es comparable a ese versículo tan extraordinario de Miqueas 6:8, cuando dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo adhiero el de Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esto es increíble. Y este texto tiene que ver con lo que alguna vez comentamos con el Salmo 23, cuando dice, ¿no?, que el Señor nos va a pastorear en esas pasturas, en ese deshe, en donde las tres letras de esa palabra tienen que ver con justicia, paz y verdad. Este es el sentido. En los versículos 3 y 4 se hace especial hincapié en la palabra. Y tal vez aquí quiero señalar, cuando hablamos de palabra, ese dabar o ese logos o esa expresión que nosotros pronunciamos permanentemente, de lo que se encuentra en Santiago, en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, en el versículo 19 en adelante, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante a hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, siendo hacedor de la otra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuántas veces me han dicho de niño y he aprendido que no solamente tengo que ser oidor, sino hacedor de la palabra? Y cada mañana, cada día le pido a Dios que me guíe en este sentido, especialmente en estos tiempos. ¿Y saben por qué? Porque lo que decimos y cómo lo decimos sí importa. Y ahora lo voy a cambiar de otra manera. Lo que digo y cómo lo digo sí importa. En todos los ámbitos de la vida, en la política, en las redes sociales, en las relaciones interpersonales, este tema se convierte en algo constante y que ahora tenemos que sentarnos para escuchar con atención, para poder comprender qué es lo que nos están diciendo y pedirle sabiduría a Dios para saber desmenuzar lo que estamos oyendo, porque muchas veces no sabemos este juego entre la verdad y la mentira. Y entre aquellos que la dicen, si son consecuentes o no. Pero lo que dicen y cómo lo dicen, sí importa. Y lo que yo digo y cómo lo digo, sí
importa. Por eso, si soy huésped o morador, debo abstenerme de hablar mal de los demás y de difundir rumores dañinos. Debo evitar las críticas humillantes que figuran en el versículo 3, ya que el avergonzar por causa puede causar daño en lugar de un cambio constructivo. En el Pirkei Avot hay varias frases que dicen que debo preservar la reputación de los demás porque es importante. Y al hablar de los demás, debo ser prudente. El morador, el huésped, el que tiene acceso y vamos a estar en la morada de Dios, que describe este salmo, exalta a quienes temen a Dios, quienes viven según la sabiduría de Dios. Por el contrario, es mejor evitar a quienes tienen motivaciones más bajas, de otro estilo, más viles. El aspirante a ser morador, huésped, ¿no? Realmente tiene que pensar en las promesas y cumplirlas, aun cuando no es en el propio interés del mismo. Y pensaba en la reunión del otro día, cuando realmente Marcela nos ilustró en esto, ¿no? Cómo podemos negociar algunas cosas y a veces no negociar, especialmente con los que son los principios que nosotros sostenemos en cuanto a lo que Dios indica. Y el último versículo del Salmo 15 aborda problemas económicos y legales sistémicos. Yo dije, bendito problema me meto, o se metieron. No cobrar intereses por los préstamos significa no lucrar con la pobreza de las personas más vulnerables de la sociedad. Y allá en Deuteronomio 23:19 dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Y en el Levítico 25:35 dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Levítico 25:36. No tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y lo especifica bien. Claro, después leí el otro versículo. A otro le podemos cobrar interés. Y ahí viene la cuestión que estaba pensando. Es una cuestión ética, moral, personal. Esta implicación positiva es que los préstamos sin intereses pueden ayudar a vecinos a superar una crisis. En el ámbito jurídico, rechazar los sobornos demuestra un compromiso con la imparcialidad en los tribunales. Recuerdan el Talmud, ¿no? Alguna vez me compliqué la vida en una reunión donde había muchos abogados, cuando dije que cuando muchos males caen sobre la sociedad, hay que prestar atención a sus jueces, los culpables. No me invitaron más. La descripción de qué características debe tener una persona para habitar en el lugar sagrado de Dios no es exhaustiva aquí, aunque uno la podría ampliar totalmente, pero sugiere todo un estilo de vida. Todos los que estamos aquí, y hay algunos que hoy no están presentes, que escucharán luego, creo que tenemos este estilo de vida que propone el Salmo 15, que también propone el Salmo primero. Habitar en la casa de Dios implica fortaleza y estabilidad. Así como el firme monte de Sión, que menciona en el Salmo 125:1, quien permanece cerca de Dios no será movido. ¿Por qué? Porque, recuerden esto, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Dios, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? En Deuteronomio 4:7. Y permítanme porque se los quiero leer.
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, Dios siempre está cerca de nosotros, permanentemente. Cuando pidió hacer el tabernáculo, es claro, voy a habitar en ellos y entre ellos. Él habita entre nosotros y en nosotros. Aquí. Nuestra vida cotidiana, como quienes tenemos acceso a la casa de Dios, se hace realidad a través de las palabras del Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo, en tu presencia, para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y voy a continuar con otro texto. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. La palabra permanecer en el Nuevo Testamento muchas veces la usó Jesús cuando dijo, el quien permanece en mí va a llevar fruto. Y yo quería compartir esto con ustedes, porque todos nosotros creemos en Dios. Todos nosotros creemos en Dios. Y todos nosotros aspiramos realmente a estar en la morada de Dios y a ingresar en el sitio que hemos determinado para adoración de Dios, con manos limpias, con corazón puro, sin vanidades. Y por eso ahora, como la vez pasada, los voy a invitar a cantar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu
Espíritu Santo me llena de amor. Señor, ya puedo entrar. Bueno, creo que fui alguien que pudo lograr un diálogo interconfesional. Dije algo en hebreo, yo soy cristiano, y el coro lo cantan unos curas. Así que cumplimos con todo. Pero Dios quiera que esto en nosotros sea una realidad para que la gente pueda conocer que somos consecuentes con quien nosotros decimos creer. Este es nuestro Dios. Bien, y este salmo es el salmo que realmente nos hace reflexionar cómo nuestra vida y prestar atención a aquellos detalles que a veces se nos escapan. Bueno, es esto. En otro momento usaré otras cosas más complicadas, pero ahora era para estar juntos. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y ahora pasaremos a algo donde no sea vos como orador el que lidere todo, sino que a ver un poco qué reacciones, qué reflexiones genera esto que nos has obsequiado en los participantes reunidos aquí. A veces es difícil empezar a hablar después de una exposición, porque la gente necesita tiempo para que vayan sedimentando las ideas, los sentimientos, ¿no? Ahí dice, gracias Pedro, hermosa tu exposición, llenó mi alma de amor y paz, especialmente con el canto. De IPAD, que si mal no recuerdo, es Teresita, ¿verdad? Teresita Infante. Claudia pide la palabra. Ah, sí, Claudia, por favor, adelante. Hola hermanos, buenas tardes. Pedro, muchas gracias por la reflexión. Me parece muy ad hoc para los tiempos que estamos celebrando, tanto los judíos como los cristianos. Tengo entendido que en los hermanos judíos van iniciando un nuevo año y entonces esto es motivo de reflexión precisamente porque tanto ellos como nosotros no queremos sí, otra cosa sino permanecer. Y los cristianos nos estamos preparando para el Adviento y no queremos que sea un Adviento más. Queremos que esta venida del Señor, esta preparación para su venida, nos deje todos esos frutos espirituales que anhelamos y que anhela el corazón de Dios en nosotros. Entonces, qué adecuado, me parece muy adecuado ese tiempo. Vamos a entrar en un tiempo de reflexión fuerte. Son los dos tiempos que tiene la iglesia fuertes, que es el Adviento, Navidad y Cuaresma. Entonces, es un tiempo para entrar de nuevo en nosotros mismos y querer seguir en el camino de la conversión, ¿verdad? Así que muchas gracias, Pedro, por esa valiosa reflexión. Gracias. Sí, Aurora, adelante. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Pedro. Profundo este salmo.
muy profundo, especialmente cuando nos habla de integridad, el que no tiene doblez, el que es de una sola pieza, el íntegro. Entonces, creo que nos llama a la reflexión cuando nos presentamos delante de Dios y de su presencia, de una revisión interna de cómo estamos. ¿Quién entrará? La pregunta, ¿no? A tu santuario. ¿Quién entrará a tu tabernáculo? ¿Quién entrará a tu presencia? Esa revisión interna que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando estamos ante la presencia de Dios. Y bueno, nos invita, ¿no? Y nos declara la palabra, el que vive rectamente, el que practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia, ¿no? El que no perjudica a su vecino ni le decía mal, el que honra al que honra, y el que honra al que da honra a Dios, honra al que da honra a Dios. Estoy con la versión 1960 contemporánea. Y realmente nos invita a hacer este análisis personal, de dirigirnos siempre con, vos mostraste la verdad y la mentira, ¿no? La mentira tiene patas cortas, decías hace un momento, es una realidad. La verdad, por más dura que sea, siempre va a triunfar y tenemos que ser defensores de la verdad como creyentes, ¿no? En un mundo de corrupción, en un mundo de mentiras, en una sociedad tan difícil en la que nos toca vivir, donde parece que está el efecto cascada, donde muchos se van contagiando, ¿no? Y la verdad queda sumida ¿a qué? A una posverdad, como decimos hoy en día en este mundo hiper o ultramoderno. Entonces creo que tenemos que defender siempre esa verdad que es Dios, en nosotros, entre nosotros, con nosotros, como lo explicabas muy bien, Pedro, ¿no? Así que, Pedro, muchas gracias. Es un salmo para seguir analizándolo, estudiándolo y, y bueno, y haciendo, como decía, una introspección, cómo estamos, cómo estamos, cada día, ¿no? ¿Cómo estamos para estar delante de Dios? Gracias, Pedro. Sí, adelante, Aurora. Gracias. Elsa, adelante, Elsa. Bueno, Pedro, me sumo a los demás, no puedo dejar de agradecerte esta, esta apertura a una reflexión que nos llega a todos y nos conmueve. No lo estoy diciendo solamente emocionalmente, conmueve, no mueve, moviliza muchas cosas en cada uno de nosotros. Y este peregrinar en compañía de Acerca Dios, del micrófono, por favor. ¿sí? Y este peregrinar en compañía de Dios nos lleva a decir la vida, cómo la llevo para poder peregrinar en compañía de Dios. Él sabemos que está. Nosotros con nuestra vida hacemos peregrinar con Él o no. Él siempre está abierto para recibirnos. Y me pareció muy rico esto que dijiste. Oír la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Creo que en mucho está el secreto de nuestra vivencia de fe. Y es lo que nos está diciendo este salmo. El salmo no es solo para leerlo, no es solo para ponderarlo, no es solo para tantear cómo ando yo si me comparo con este salmo. El salmo es para hacerlo en nuestra vida de todos los días. Esa reflexión tuya me pareció riquísima porque es para mí, desde mi reflexión, es como, ¿qué hago yo con este salmo? Lo escuché, lo reflexiono, lo tengo que hacer. Si no, no sirve para nada. Y eso, quiero poner el énfasis en eso
y en el otro aspecto, que es el ser humano con sus contradicciones, el tener la fortaleza y el tener la integridad, como vos mencionaste y lo rescató recién Aurora. La integridad es ser persona de bien, persona fiel en el peregrinaje, persona fiel a la propuesta del Salmo. Y sí, es una verdad enorme lo que dice el Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. Y también el otro muy semejante. Tu boca habla de lo que hay en tu corazón. Si en nuestro corazón están las palabras del Salmo y las transformamos en hechos, creo que podemos ir peregrinando nuestra vida en compañía de Dios. Y eso es lo que tenemos que salvaguardar. Peregrinar en compañía de Dios, porque Él está siempre dispuesto. Y termino recordando también lo que dijiste. Lo que nosotros decimos vale. Vale lo que dice nuestra comunidad, pero vale lo que dice cada uno de nosotros. Y ahí entra la responsabilidad que nos cabe como testigos y vivenciadores de nuestra fe. Eso creo que es muy importante. Así que oigamos y hagamos. Gracias, Pedro. Gracias, Aurora. No, Elsa. ¡Ah! 2 veces me equivoqué además. 2 veces. Bueno, gracias Elsa y perdón por las Nos 12. cambiaste, Marcelo. A mí me dijiste gracias Elsa y a ella gracias Aurora. Por eso, 2 veces me confundí. Bueno, disculpa. No es nada. Forma parte. Bueno, pido la palabra. Me la doy. Pedro, yo creo, vos dijiste al final que hiciste diálogo interconfesional y me parece que más allá de la anécdota de que seamos personas provenientes de diferentes comunidades de fe, lo hiciste por el contenido de lo que dijiste, fundamentalmente. Porque lo que vos trajiste, a sabiendas, te veo como me estás haciendo así, tiene que ver con lo que conoces. Por un lado empezaste de manera superficial a mencionar cosas que se conocen como Kabbalah, en realidad es gematría, el valor numérico de las letras, de la suma de las letras, que es una de las maneras de interpretar uno de los abordajes hermenéuticos tradicionales en la práctica judía, que tiene sus limitaciones, nunca puede contradecir el sentido de lo que dice el texto, por ejemplo. Es solamente para reafirmar que uno va interpretando correctamente y entonces encuentra coincidencias que parecen increíbles, digamos, y que reafirman lo que uno dijo. Amén. Pero después, más allá de eso, fuiste al contenido conceptual, que te referiste a la técnica, a la ética de los padres, a Pirkei Avot, al Talmud, y hablaste sobre, no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, y lo que también resaltó Aurora, que la importancia de no calumniar, ¿no? Y lo que empezó resaltando Claudia, que cómo hacerlo en estos tiempos. Aurora decía que estamos en la posverdad. La verdad es que en la tradición judía, y sobre todo entre los más ortodoxos, una de las peores faltas que una persona puede cometer es la calumnia.
está ahí con el asesinato, mano a mano. La diferencia es que el asesinato tiene consecuencias irreversibles. Por eso es un poquitito más grave, pero como delito es igual de grave la calumnia que el asesinato. Porque destruir el buen nombre de una persona inmerecidamente es una acción igual de mala que matar a esa persona o torturarla. Esto es algo que no se conoce tanto fuera de la colectividad judía, sobre todo de la ortodoxa, repito, que el Lashon Hara se llama, la mala lengua, es un crimen gravísimo y que tiene que ver no con los planteos teológicos de qué va a pasar en el más allá, sino con la ética de cómo hacemos para ir de acá para allá. Que en el camino, ok, estamos contentos, sabemos a dónde vamos, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Eso es el 90% del Talmud. El resto son chistes y recetas de cocina. Y en esta época de posverdad, como nos recordaba Aurora, y en esta época, en estos tiempos para los cuales viene ad hoc lo que nos dijiste, como dijo Claudia, ¿no? ¿Cómo hace uno para no caer en la calumnia cuando tenés inteligencias artificiales que te muestran una filmación en primer plano de alguien haciendo algo que nunca se le ocurrió hacer? Y cuando hay millones y millones de dólares puestos en propaganda política, en guerra psicológica, en propaganda comercial, por gente que ni sabés quiénes son y que te están manipulando para que vos cometas esa falta de estar hablando mal, sin verdad, acerca de otro. ¿Cómo se hace? Se tiene que callar uno la boca todo el tiempo. Y hay un camino sencillito en realidad. Antes de hablar sobre alguien, decir quién soy yo para juzgarlo. Mutis. Ese es el camino corto, pero es muy drástico, porque no te permite opinar sobre nada de lo que haga nadie. Es costoso, en el fondo. Pero bueno, mira, quise compartir estas reflexiones a las que me llevó tu exposición, porque fue una cosa, vos siempre decís, no, después lo voy a hacer más en serio en otra ocasión, pero al contrario, así, más fresco, a mí por lo menos me llega más, y tomé cosas que movió en Claudia, en Aurora, en Elsa, así que, y también en Teresita, así que me parece que llega bien esta manera de hablar, de exponer, profesor. Gracias. Sí, Joel, adelante, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias, Pedro, por tu exposición. La verdad que me trae asociaciones y que eso, que lo que yo quería compartir con vos, ¿no? Hablaste de la verdad. Y lo contrario, la verdad no es la mentira, es el relativismo, ¿no? La gente está cuestionando, es una posverdad. Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de la cultura woke, del estar despierto. Y esto, estar despierto es como dice acá, eh, tiene, los movimientos progresistas son woke, son anti todo lo que, anti-fe, anti-creencia, religión. Y creo que me hiciste asociar todo lo que dijiste con el tema este de los woke, que estaba muy interesado hace un tiempo. Este, eh, que eso de estar despierto en realidad es el oscurantismo, ¿no? Este, eh, y creo de que es una moda hoy en día en la juventud, eh, ir por ese tipo de lado, ¿no? De que todo es relativo,
no hay verdad, y contra eso hay que luchar, me parece también, ¿no? Es decir, eh, la fe no es relevante. Bueno, quería agregar esto, que me despertaste estos pensamientos mientras estabas hablando. Y quería compartir con esto el tema de la cultura woke, y que creo que es una cosa que hoy en día está tomando muchísima juventud, ¿sí? y que hay que ver cómo se puede combatir, ¿no? Es decir, el combate es traerlos de vuelta a la fe en Dios. Este, eh, bueno, ¿cómo se hace eso? Ya es otro tema, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Así que te agradezco mucho porque me ha despertado este tipo de asociación, que lo quiero, bueno, que traté de compartirlo así, muy por arribito. Es- Muchas gracias, Pedro. Bueno, Gracias, Jaime, Joel. Sí, Jaime. Jaime, adelante, pero tendrías que desmutear tu computadora o... Ah, ahí está, ahí ahora sí. Sí, es tan fácil entender lo que nos ha enseñado o refrescado nuestro querido amigo Pedro. ¿Cómo es tan difícil que la gente lo acepte? ¿Es tan difícil entender algo que es tan claro? Sí, es muy difícil, porque desde los tiempos remotos, de los tiempos de las invasiones de territorios, de las matanzas, de las violaciones, hay demasiada gente que no lo entendió, que sigue sin entenderlo. Entonces, yo lo traduzco a una cosa muy sencilla, teniendo en cuenta la sabiduría que tenemos delante nuestro. Ante cada circunstancia donde vemos padecer a la gente, posicionémonos que somos nosotros los que están pidiendo ayuda. Nosotros no la necesitamos, pero pensemos que somos ese señor sentado, ese señor mentiroso. Si fuéramos nosotros, ¿cómo podemos resolverlo? Posicionarnos para ver por qué piensan así, por qué actúan así. Porque el mundo está lleno de injusticias y solamente aplicando todo esto y mucho más que nos has entregado en esta hora, podemos sentir cómo es no estar donde estamos, sino nos equivocamos un día y estamos allí abandonados en la calle con un sanatorio sin que nadie nos dé consuelo. Entonces, lo que Pedro nos presentó es tan clarito que tenemos que aplicarlo en forma continua en esta civilización de tanta maldad. Muchas gracias, Pedro. Es una gran lección
y hay que tomarla en cuenta después que salimos de esta reunión. Gracias. Gracias, Jaime. Pedro, ¿quieres comentar algo sobre lo que has escuchado o voy buscando a ver si hay más gente que tenga ganas de aportar una perspectiva personal? No, muchas gracias. La intención. Eh, yo creo que somos un grupo que nos encontramos todos los martes, bien, que analizamos las ponencias que tenemos y nos preocupamos de orientarnos. Y yo quería pensar en esto. Todos creemos en Dios, ¿no? Pensaba. Es decir, o al menos pertenecemos a una, digamos, a una fe o a una religiosidad, pero eh, encontrarnos con esto, este salmo, si uno quisiera desmenuzarlo, da para hacer un seminario, todo lo que nosotros sabemos y buscar las palabras, esto, aquello. Esto simplemente era reflexionar con uno. Es decir, si lo cantó David, Dios le dice a David, viejo, vos no vas a hacer el templo, tus manos están manchadas en sangre. ¿Bien? Pero fue una relación muy personal con David. Si yo pienso en Abraham, tiene sus vueltas, pero es el padre de la fe. Entonces uno podría estar rescatando un montón de cosas en esto, pero también tiene que ver conmigo. Cuando decías esto que es verdad, ¿cómo hacemos con algunos? Y a veces tenemos problemas con las opiniones. Y resulta que yo quiero poner siempre a resguardo a la persona, pero puedo permitirme dialogar sobre la opinión que él pueda tener. Es decir, porque hay dos conceptos, es que la opinión, esa doxa que es más opinión común, con lo que es episteme, que es una, como decía Joel, algo más contundente y efectivo y claro, como para poder tener una cuestión de decir, bueno, ¿de dónde lo sacó? Las opiniones a veces son opiniones. Lo otro que me diga de dónde lo tomó. Lo que decía Joel es esta realidad que la vivimos aquí. Hoy la escuchás en la radio, hoy a la mañana la escuché. Cada vez más tenemos problemas con los jóvenes, con la edad intermedia y con los mayores. Es decir, y la dividen así para no decir que la tenemos todo. Mejor decir la tenemos todo y no me la divida jóvenes, intermedio y adultos. Hoy la tenemos todo. Entonces, en realidad, y nosotros hablamos de Dios, nosotros creemos en Dios. Y este salmo lo leemos como leemos otra parte de la palabra de Dios, con, con convicción, con fe de que es la palabra de Dios. Es decir, si yo puedo discutir las cosas de dos maneras, puedo conversarlas como analizándola la palabra de Dios desde el punto de vista de la fe y también cuando me la proponen que la quieren discutir desde el punto de vista académico. No tengo problema, pero ninguna de ellas me hace perder la fe en Dios y el cuidado que debo tener de que realmente mi vida pueda ser un reflejo, a veces sin hablar y a veces hablando, de lo que significa creer en Dios. Y saber la relación que tenemos con Dios. Porque la tenemos en todos los niveles. Esto que decía Joel, y vos decías también el YouTube, el TikTok, esto, aquello, todo lo que nos llega, ¿no? Pero de manera increíble. Por ejemplo, yo
tengo un amigo que estudió conmigo en el seminario, un montón de cosas, etcétera, etcétera, y la vez pasada me mandó un videíto, ¿no? Diciendo, mirá, Pedro, vos que vas a Israel a excavar, mirá, encontraron la cabeza de Goliat. Entonces me manda una cabeza descomunal y un tipo parado arriba. Y yo le contesté, ¿vos me lo estás diciendo en serio? Digo, es decir, ¿vos en realidad querés que te conteste? Sí, sí, claro. Le digo, pero negro, bueno, como esto hay un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos un compromiso serio de hablar verdad. Es decir, esto, mira, esta es la verdad y dentro de este fundamento. ¿Bien? No, 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 no fundamentalista, ni esto, ortodoxo, los nombres que le quieran poner, sino alguien que conoce a Dios, lee su palabra, y yo creo que cada vez más la tenemos que leer. Leer, releer, ¿no? Creo que ustedes a lo mejor pueden adherir a esto, porque la palabra religión, que es religare, es esto de unir, ¿no? En algún momento alguien dijo que también tiene la connotación de volver a leer, como de volver a comprender lo que se está leyendo. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos ese compromiso. Es decir, de decirle a la gente, mire, sienta el placer de lo que dice la palabra, ¿no? Y con hacérsela conocer. Eh, por eso dije, ese es algo para compartir. Así que no me puse a hacer el análisis de la palabra, de esto, digo, bueno, para esto seguramente Joel me va a corregir esto, o si es la palabra hebrea o aquel otro, no me preocupaba, sino algo entre nosotros. Es decir, que cuando hablemos, tengamos la certeza que nosotros, entre nosotros, estamos diciendo la verdad, que es lo que tenemos que sentir, ¿no? ¿No? Es decir, en cuanto a esto, podemos tener gustos diferentes, cosas diferentes, pero en cuanto a Dios, creemos esto. Por eso un poco era esto. Bueno, usé un texto, uno puede decir, usted un texto de la Tanaj, ¿bien? Y usé un coro que lo usan para la misa, pero yo soy evangélico. Y alguno habrá dicho, bueno, mézclelo bien y espere a ver qué sale. Como diciendo, tenemos este concepto de que somos un diálogo que básicamente, en primer lugar, es esta fe. Pero es interesante todo lo que ustedes dijeron y gracias porque, bueno, fue esto, ¿no? Es decir, por eso digo, a veces cuando Ángel me dice, ¿podés tener algo? Yo me pregunto, ¿de qué estilo? ¿De qué estilo? ¿No? Y prefiero este, sinceramente. Alguno habrá dicho, este se hizo una homilía. Ahí nomás, más o menos, tiene ese sentido, una homilía chiquitita, ¿no? Porque tampoco tiene tanto esto, pero es compartir la palabra del Señor en este sentido, ¿no? Con todo lo que dijeron. Miren, saquémonos los zapatos, pisemos el piso, porque el primero que lo hice fui yo. Señor, mirá mis manos. Y mi mano es la extensión de mi mente, ¿no? ¿Se acuerdan de Weber, la mano pensante? Es decir, no se mueve sola, yo no le puedo decir, guárdese, ¿eh? Bueno, pero la disfrutamos. Al menos comportámosla, sintámonos bien y felices en esto porque Dios es generalmente maravilloso con todos nosotros. Muchas gracias. Yo quería agregar de que en estos días vemos que se están cumpliendo profecías. En el Talmud, como citaste vos, dicen de que el mundo, desde que salió Adán del paraíso, ya lo dije varias veces, hay 6.000 años, 2.000 años de caos, 2.000 años de, de Torah, es decir, de ley, y 2.000 años de los días del Mesías. Y ya estamos terminando los últimos 2.000 años. Y vemos de que las profecías se están cumpliendo. Lo que pasa es que hay que tomar conciencia de que bueno, que va a haber guerras y rumores de guerra y pestes y todo eso ya está de más que lo repita, pero tengo todas las citas acá. Pero además de eso, hay
se están construyendo cosas. Bueno, Desde el balcón de nuestro departamento vemos cómo construyen, cómo construyen edificios, decenas de edificios alrededor, y todos los días rezamos nosotros que Dios construye Jerusalén. Hay un rezo que construye Boné Yerushalayim. Y veo que ya no es cuestión de creer, sino de ver. bueno, Pero falta todavía una parte muy importante, ¿no? seguro. Tienen que, los que, la otra parte, la gran parte de Israel, que todavía no toma conciencia que son y que tienen lo que tienen que hacer, saben porque, por doctrina, pero no, todavía no hay conciencia, bueno, de que esta tierra no es solamente para los judíos, sino para todas Para las tribus de Israel, y para todo, y para los gentiles, y que estamos en el comienzo de la redención, ¿no? Y que, bueno, hay que pensar a meditar también en todas esas cosas porque son importantes, me bien. parece. Y este es el diálogo que mantenemos. Es decir, y es lo que enriquece, y también pensarlo en esto, es decir, leemos el texto todos y le pedimos a Dios que nos guíe a través de su espíritu a la comprensión del mismo. Claro, Podemos tener, alguno va a decir 6.000 años, perfecto, alguno puede decir, bueno, eh, va a venir cuando el Padre diga. Eso no quiere claro, decir que claro, claro. lleguemos a los 100.000 años, ¿no? Es decir, algunos ponen fecha y después la corren, No, está y, prohibido. pero en este caso lo que estamos diciendo esto es que no hablamos de poner fecha, sino sabemos que en la sabiduría del Padre va a disponer él cuando volver, ¿no? Pero también mencionaste cosas, y la otra cosa también que vos la tenés anotada ahí es, ¿y cuando vuelva, hallará fe en la tierra? Es decir, ¿y qué fe? Porque hoy también tenemos con todo respeto, algunas cuestiones, no entre nosotros, sino con grupos que conocemos, de saber cómo orientarnos en estas cosas, y a veces generamos más desencuentros que beneficios. Pero bueno, estamos aquí y nos sentimos unidos, y este es el sentido, ¿no? Miren, hermano, somos todos hermanos. Mira, hermano, el Salmo dice esto. Para entrar, vieron que uno quiere ir a un boliche y te piden la cédula. Y te palpan y te piden que muestres el bolso. ¿Bien? El Señor, ¿qué controla? Él conoce nuestra vida. Por lo tanto, ¿quién entra? ¿Eh? El limpio de mano, el puro de corazón, esto que marca esto de alguien que experimentó eso. De alguien que experimentó eso, que fue David. Y no me voy a poner a hacer historia porque todos lo sabemos y además lo podemos buscar ahí. Y además, uno diría, pero flor de bandido, ¿no? Pues David tiene más pinta de bandido social que otra cosa, ¿no? Y sí, lo digo. Es decir, en una de mis expresiones en mi tesis fue esa, es un bandido. Veamos con quién se juntó en su momento. Pero era de acuerdo al corazón de Dios, que también hay que entenderlo como es la frase, ¿no es cierto? Yo es la que leo bien para no entrar en malos entendidos. Pero es una bendición el compartir esto. Yo quiero que nos sintamos bien y que cada uno de nosotros diga que cuando decimos algo, lo decimos, y cómo lo decimos, que sea de bendición. Entre nosotros lo es, pero también afuera, ¿no? Y al decir esto, creo que a veces no es necesario hablar tanto, sino actuar de eso, como dice Santiago, ¿no? Que seamos hacedores de esto. Pero es una bendición escucharnos. En algún momento entonces vamos a hacer algún otro, alguna presentación más áspera, digamos. Pero bueno, gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, estamos en los minutos de cierre de la reunión de hoy. Uno puede guardarse algo para la semana que viene, pero no sé, Daniel, Francisco Coco Galíndez, Marcelo Bazán, Juan Dir, Lucas Berliafa, Antonella, Norberto Ponte. Daniel, sí, te escuchamos. Adelante.
disculpen antes que nada la llegada tarde. Se reventó un transformador acá en la zona que alimenta la empresa de cable que nos atiende a nosotros con Wi-Fi y no tuvimos Wi-Fi. Pero pensando en esto, lo que alcancé a escuchar acá, hay algo, como bien dijo Pedro recién, que compartimos todos acá. Pero hay algo más arriba, más superior todavía a la mera creencia en Dios, que también tiene su semántica que habría que aprender, que quiere decir especialmente la palabra creer o conocer, tanto en el contexto del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento, porque tienen un sentido quizá más profundo que la creencia, como dice Santiago, de los demonios que creen y tiemblan. Es decir, tiene una perspectiva más madura, más realista que muchos que se dicen cristianos o creyentes de alguna manera. Eh, a donde quiero ir es la fe de otras religiones, no digo todas porque no quiero generalizar porque tampoco las conozco a todas, eh, generalmente basan su estructura en prácticas. Como nosotros las vemos desde culturas diferentes, muchas de esas prácticas, como por ejemplo dar vuelta a ruedas de oración en China, nos parecen a nosotros una cosa eh, que no resiste el mínimo análisis, como dijo hace un rato Pedro refiriéndose al compañero. Te aviso, Pedro, encontraron otra vez el arca de, De Noé, pero van por la esta, sexta arca ya. sí, sí, Que pero teníamos esta es la flota. verdadera, esta es la verdadera. Hasta que aparezca otra que va a ser el arca verdadera. Y hay clavos de la cruz de Cristo también Bien, pero y cosas. son como 300 ya. Sí, que es un dato para tener en cuenta, La, el aumento, pero alevosamente descarado, de la mentira en este tiempo que todo suma y que la inteligencia artificial te puede hacer. Hay, por ejemplo, un canal trucho con el nombre de Billy Graham, que no sé si los demás conocen, que fue un predicador evangélico del ala conservador, su hijo creo que venía estos días a predicar a Buenos Aires. Entonces vos lees Billy Graham ingenuamente, porque los hijos de Dios tendemos a ser ingenuos y tontitos y de crédulos. Creemos, cuanto más se crea, mejor. Entonces yo creo en todo y cuanto más creamos, mejor es. Y nos encontramos en la Biblia a los líderes que conocemos de la Biblia, grandes profetas, por no mencionar a los del Nuevo Testamento que tienen un sentido más especial para los cristianos, y encontramos que eran gente sumamente inteligentes y desconfiadas. Jesús llegó a usar esta figura que puede resultar chocante. Sean astutos como serpientes, dijo él, y mansos como palomas. Eh, una vida balanceada. En muchas religiones el foco está puesto en cumplir ciertas cosas, prácticas, pero la religión judeo-cristiana tiene eso de característica que a mí me llamó la atención desde cuando era chico, y es que nosotros no tenemos realmente una religión. De hecho, ni siquiera entra en una clasificación de sociología como la misma religión. Por ejemplo, para las estadísticas, los judíos entrarían en una lista y los católicos entrarían en otra. En algún momento los católicos y los evangélicos entrarían como cristianos, pero si se empiezan a cuestionar entre ellos, probablemente algunos grupos no consideren cristianos a otros grupos y así se hace un desgranamiento de la clasificación. Pero al punto donde voy es el siguiente. Leyendo la Biblia con cierta ingenuidad, que para mí es un criterio esencial en la lectura de la Biblia, la primera lectura ingenua, y si uno ya la ha estudiado mucho, volver a hacer una lectura ingenua. Es decir, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué dice así? ¿Qué tiene esto de valor para mí? ¿Significa algo para mí o es simplemente como leer una historia
de algún guerrero de la antigüedad y que me deja en todo caso un resabio moral, como para decir, no seamos tontos como fulano de tal que hizo tal cosa, sino algo más profundo que tiene que ver con la comunión con este Hashem que nosotros amamos y respetamos en forma personal. No es simplemente una especie de opinión religiosa, sino que es una creencia que cala a lo más profundo del ser humano, a lo más profundo, no a lo superficial o a la práctica. Y está, no solamente está mostrado en el ejemplo de uno y otro, acabo de escuchar, David no alcanzó a ver la construcción del templo, lo dijo Pedro también. Moisés no alcanzó a entrar en la tierra prometida. Es interesantísimo eso. Es interesantísimo eso. ¿Cómo una persona puede trabajar en un proyecto que finalmente él no ve el corolario? Es interesante, porque hay algo atrás de eso, hay algo más atrás de eso. Y es que uno experimenta a un Dios que no es una mera opinión religiosa, sino una persona, una presencia, con la cual nosotros tenemos que convivir y tenemos que ser fieles a lo que creemos de Él. Así que me parece que ese sería un punto también para levantar, esa coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos y aún pensamos en lo secreto, eso es parte de la fe que está en las páginas de la Biblia. Cualquier perspectiva de la Biblia que tengamos. Gracias, Marcelo, y otra vez, perdón por la tardanza. Gracias, Daniel. Señor Norberto Ponte, ¿tiene ganas de aportarnos algo? Pregunto, ¿no? Antonella, adelante, Antonella. Sí, Adelante. no, con respecto a lo de la Biblia, yo que voy a misa y todo, a veces es cuando el día uno está de otra disposición y capaz el mismo Evangelio lo escuchaste hace 2 años y no le diste importancia y hoy lo buscas otra manera porque el tiempo cambia y uno también cambia. Entonces, capaz presta más atención y las palabras que antes tenían otro significado, ahora tienen otro. Entonces, y creo que también hay que respetar a todos lo que uno piensa, sea la religión que sea, y que cada uno ve las perspectivas en su lugar, no todos somos iguales, así que, pero siempre uno aprende escuchando al otro de su religión de sus estudios y de su forma de ser. Quería aclarar eso. Bueno, gracias. Gracias, Antonella. ¿Alguien más? Norberto, a ver que hable, y estaba por hablar cuando entró Antonella. Sí, sí, Norberto, claro. ¿Quiere? Sí, quería compartir algo, no sé si Pedro me lo va a permitir, pero a mí me gustaría, yo no soy especialista en Antiguo Testamento, me gusta más con estudios el Nuevo. Compartir, me parece que, si Pedro me permite, yo haría un paralelismo con el Nuevo Testamento, con este salmo, con el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, las bienaventuranzas de Jesús, en el Sermón del Monte. Yo creo que mucho de lo que ha dicho Pedro, se me ocurre pensar, leyendo el texto del Nuevo Testamento, son las características que debemos tener los cristianos y los hijos de Dios, según Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es decir, la integridad, la justicia, el amor, la misericordia,
que tienen que ver un poco con lo que plantea el Salmo. Es decir, la persona que tiene esas características es la que puede estar frente a la presencia de Dios. No sé, es simplemente un aporte, capaz que no tiene nada que ver con lo que Pedro tenía pensado. Pero bueno. Gracias. Gracias. Eso está Gracias. excelente porque hace que la palabra de Dios tiene un continuo. Es decir, este Salmo 15 lo puedo relacionar con todo el Nuevo Testamento. Por eso leí varios de Juan, la última de Juan, Santiago, tenés Mateo, tenés el Sermón del Monte. Es decir, siempre los conceptos se mantienen. Es decir, cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, sí se hace perfectamente. Pero hay algo más interesante, que el Sermón del Monte lo puedes analizar solo y hacerlo a la inversa. Y tomás el Salmo 15. Entonces, es decir, como para equilibrarlo también. Es decir, que el concepto de la palabra es una unidad a lo largo de todo el texto y es lo que muestra que la palabra de Dios es inspirada en cuanto a lo que es precisamente su palabra. Si encontráramos algo en el Sermón del Monte diferenciado, diríamos, pero ¿cómo? Los conceptos de integridad se mantienen a lo largo de toda la palabra. Gracias por eso, pero no hay ningún inconveniente en relacionar. Bueno, ¿alguien más quiere aportarnos algo? Lucas Berliafa, Marcelo Bazán, Juan Dir. Lucas, ¿estás muteado? Ahí está. Muchas gracias, Pedro. Me llega mucho lo que dijo Joel. Bueno, a mí siempre me hace pensar Joel. Eh, pero volviendo a lo de Pedro, que también me hizo pensar, eh, me lleva a plantearme a mí mismo, porque todas esas condiciones no sé si las cumplo todas para poder entrar a la morada, me faltan muchas. Y pienso que eso es muy profundo el Salmo porque me lleva a rectificarme y a ordenarme en un continuo crecimiento para tratar por lo menos de cumplir gran parte, a ver si por lo menos llego a entrar, que pienso que no es una pregunta que me hago, ¿dónde estará la morada? Eh, Puede ser en un abrazar continuo que la tenemos, más allá que lo especifica en el monte, habitar en su santa montaña, o sea, lo está diciendo claramente ahí. Pero bueno, también me lleva un poco, Joel me hace pensar y reflexionar porque eso que dijo sobre cómo, no sé si fueron así las palabras, pero cómo será los gentiles, digo, y el reino, no sé si se hacía referencia Joel al reino del norte, pero a la casa de Israel, cómo será. ¿Cómo se dará? Va a ser, pienso, un acontecimiento, o no sé cómo será para poder dar un cambio brusco, porque va a ser algo, pienso que es un cambio importante, que eso siempre me lo planteo en relación, digo, a lo que dijo Joel, como los gentiles y los demás, y los cristianos, que formamos parte llegamos a formar parte del rey, de la casa de Israel, qué cambio brusco se tiene que dar y por ahí le encuentro un poco de relación con el Salmo 15 porque cumplir parte de estas, vamos a decir, preceptos que va diciendo el rey Salomón nos pueden hacer a lo mejor rectificarnos y enderezar y ordenarnos como para poder ir a la morada. Bueno, más o menos, no sé si fui claro, pero más o menos un pensamiento
que me despertó el Salmo más lo que me dijo Joel. Bien. ¿Puedo decir algo a Lucas? Mira, lo primero que dijiste, yo creo que aplica no solamente a la casa de Israel. Lo primero que dijiste cuando dijiste, no sé cómo hacer para reunir todas esas condiciones, me parece que me faltan muchas. Yo creo que ahí, no importa si sos de la casa de Israel o de la casa de Judá, estás hablando por más de uno de nosotros y estás hablando como alguien que está empezando a ejercitarse en tratar de hablar con la verdad. Así que hay como una paradoja interna en eso. Admitir que uno necesita cambiar muchas cosas es estar empezando a cambiar en algo. Y eso no aplica solo para la casa de Israel. Eso es porque somos así los seres humanos. Imperfectos todos. Primero. Pero para tranquilidad de lo que dijimos, este salmo lo cantaban para entrar en el templo, es muy probable, pero no era para controlar el acceso. No era para que alguien diga, a ver, mostrame la identidad. La pregunta puede ser esta. Cuando yo tengo mi encuentro personal con Dios, en donde lo tenga, alguno en la sinagoga, otro en el templo, otro en la casa, otro en forma personal, en una iglesia o no. Para estar en la presencia del Señor, lo primero que hago es presentarme. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Que él quería entrar, le dijo, te saca la chancleta, te saca la sandalia. ¿Por qué? Porque las sandalias lo que tenían eran adherencias de afuera, en el espacio. Cuando yo me voy a presentar delante del Señor, pido, mira Señor, esto me voy a presentar, sé esto, entonces quiero poner en orden mi vida y reflexionar sobre mi vida. Tal vez también podemos pensar, y Joel puede adherir a esto, que ¿qué le pasaba al sumo sacerdote cuando iba a entrar en el lugar santísimo? Hacía el testamento antes. Claro. Hacía el testamento porque palmaba adentro. Por eso Y le estaba ponían... amarrado en el pie con una cadena de oro para Claro, que lo tiren si se muere. claro, para que sonara adentro si estaba vivo o no. Eso es que sí que lo sacaban con los pies para adelante. Así es. Era más de la piola. Lo que estamos haciendo es que cada uno, es decir, yo cuando leí esto, lo primero que dije, Señor, me voy a lavar las manos porque digo, permitime que te diga que este, me he zafado en algunas cosas, pero tampoco es que me tengo que confesar, simplemente delante del Señor, Él ordena mi vida, perdona mi vida. Pero no me va a pedir el ticket. Pero también quiero aclarar esto, tampoco quiero, o no quiere Dios, que yo llegue al final de mi vida y ante su presencia y decirle, mira Dios, aquí te entrego un pecado perfeccionado. A lo largo de toda mi vida, este es un pecado, pero de 10, lo mejor que he logrado. No, él dice, déjalo. Esto es esto, encontrar esta relación, ¿no? Y todos los días, delante de la presencia del Señor, encontramos esto. Por lo tanto, ánimo, ánimo, porque todavía falta lo mejor, ¿no? Y que el Señor nos va a seguir bendiciendo cada día. Muchas gracias, Pedro y Lucas. Bueno, acá, mientras estábamos en la reunión, encontré un video con una canción muy linda que me mandó hace unas horas Raúl. ¿Lo pongo para cerrar con esa música? Así lo compartimos. Tiene un ritmo feroz. Por las canas nuevas y las viejas payasadas. Si sigo de pie aunque el reloj me acose,
simboliza tu jubilación. Ya puedes dormir sin despertador. Dejaste huella, trabajo y sudor. Ahora madrugas, pero al televisor. La vida te dice, relájate, socio, que ya diste guerra y buen negocio. Shalom, shalom. Cada jornada, que ahora la gente está desocupada. Comparte un cafecito con tus amigos. Ríete del jefe y de los turnos antiguos. Agradece el camino, la vida y la trama. Que se jubila ya manda en la cama. Aunque tus ojos ya usen lentes, siguen curiosos, vivos, decentes. Y el blanco del pelo ya desapareció. Te da más estilo y respeto ganó. Bueno, Estamos jubilosos, los jubilados estamos jubilosos. eso. Bueno, bendiciones. Bendiciones para Gracias. todos. Shalom. Gracias. Shalom. Shalom.